Nos hallamos delante de la fachada de la Basílica Catedral de Lima, la iglesia más importante de nuestra capital, que fue creada, fue fundada el mismo día en que se fundó Lima, el 18 de enero de 1535, es decir, que va a cumplir pronto 500 años como nuestra ciudad. Como diócesis, queda constituida unos años después una de las diócesis más grandes del mundo católico, porque abarcaba desde el sur de Chile hasta Panamá. Los países no habían sido creados todavía, todo era parte del virreinato del Perú y la diócesis de Lima cubría ese inmenso espacio. Cuando uno entra descubre que hay 3 naves, 2 laterales y una principal donde están las bancas para que se sienten los fieles durante la misa. A la derecha de esta nave por la que hemos entrado, la primera capilla está consagrada a la memoria de Francisco Pizarro. Vamos a entrar a ella para ver qué descubrimos. Por lo pronto saludamos al señor Ernesto Linares, quien es el señor Ernesto Pilares, que es guía de la catedral desde hace 40 años, es un guía profesional y va a tener la amabilidad de acompañarnos durante nuestra visita. Muchas gracias, señor Pilares. Díganos, por favor, acá están los restos que se conservan de Pizarro, que como sabemos murió asesinado cerca de acá en 1545, es decir, 6 años después de haber fundado Lima, y fue asesinado por españoles, por almagristas, rebeldes a su autoridad. Y hay acá un esquema con el esqueleto de Pizarro. Se hizo un estudio antropológico forense y se determinó que él murió a los 64 años de edad. ¿De qué exactamente? Que Francisco Pizarro fue asesinado el 26 de junio del año de 1541 en el Palacio de Gobierno, que antiguamente fue la Casa de Pizarro, luego fue el Palacio de los Virreyes o el Palacio de Gobierno. En 1977 se hizo la primera restauración debajo del altar mayor en la cripta arzobispal y en ese lugar se encuentran los restos originales de Francisco Pizarro. Es decir, que durante más de 4 siglos no se sabían en dónde estaban estos restos, quedaron ahí olvidados bajo el altar y hallados, me dice, recién hace poco tiempo. Sí, exactamente. Pizarro nunca se supo dónde fue enterrado, pero sí se supo que estuvo enterrado dentro de los terrenos de la Catedral de Lima. Es por eso que en el año de 1977, cuando se hizo la primera restauración de la cripta arzobispal, en ese lugar van a encontrar los restos originales. ¿Cuántas heridas sufrió del ataque del cual él murió por parte de almagristas? Bueno, él fue asesinado de la estocada en la garganta, pero los almagristas, ellos para asegurarse que Pizarro estaba muerto, prácticamente le metieron 14 estocadas más aproximadamente. Usted dice que la muerte está causada por esa estocada. Claro, por la estocada que se ve, allá se ve. Pero no se privaron, parece, de meterle también la espada en la propia cabeza, ¿no? No, muerto Pizarro le arrojaron un objeto contundente en la cabeza, el cual le destrozaron parte del cráneo. De acuerdo. Y lo que se halló es entonces en 1777, más de 1977, en 2 cajas. Exactamente. Sí. En la cajita pequeña de bronce se encontró el cráneo de Pizarro, que se encontraba dentro de la caja de madera que contenía el resto del cuerpo, huesos. De acuerdo. Y hay una inscripción en español antiguo difícil de leer. ¿Qué dice? Dice, aquí se encuentra la cabeza del marqués gobernador don Francisco Pizarro, que descubrió los reinos del Perú y la puso en la Real Corona de Castilla. De acuerdo. Y se ha construido todo este monumento funerario para servir de espacio que contiene la caja en donde están los restos de Pizarro. Exactamente. Toda la decoración de la capilla está hecha a base de mosaicos venecianos. Se calcula que hay aproximadamente 3 millones de mosaicos venecianos. 3 millones de mosaicos. Muy bien, vamos a seguir caminando como quien va hacia el altar para ver qué otras capillas hay en esta nave derecha. Y desde ya estamos viendo una con una gran puerta verde abierta, en donde se divide en el centro del altar una virgen. No, es un crucifijo acá, es un crucifijo. Vamos a ir una capilla más para descubrir a la Candelaria. Entre tanto, ¿qué se ve al fondo, señor Pilares? Al fondo se está haciendo el monumento para la adoración del Santísimo Sacramento. Ah, algo nuevo. No, todos los años para se realiza, se prepara
¿cómo se llama? El monumento para adorar al Santísimo Sacramento. De acuerdo. Bueno, ahora sí, vemos a esta Virgen con una vela en la mano, parece un poco a la Virgen puneña. Claro, ella es la Virgen de la Candelaria. Actualmente ella es patrona del departamento de Puno, acá en el Perú. De acuerdo. Y vemos que hay una cripta. ¿Por qué está abierta así? Esta cripta. Bueno, esta cripta se encontró en el año 2011 cuando se hizo una restauración del mármol. Se han encontrado aproximadamente 5 tumbas y dentro de las 5 tumbas 70 personas enterradas entre adultos y niños, hombres y mujeres. Ahora, posiblemente estas personas que han sido enterradas aquí hayan pertenecido antiguamente a cofradías religiosas. Cofradías que son también oficios, ¿no? Reúnen a personas que tienen una práctica profesional común, carpinteros. Exactamente. Acá se considera mucho la cofradía de los carpinteros y la cofradía de los zapateros. De acuerdo. Seguimos caminando y la cuarta capilla, tercera que vamos a visitar, es obviamente, uno ve ahí una estatua en tamaño natural de un cardenal que hemos conocido, porque usted comenzó a trabajar bajo su autoridad, Monseñor Landázuri, ¿no? Claro, exacto. Pero esta es la capilla dedicada a Santo Toribio de Mogrovejo. La escultura es de Santo Toribio de Mogrovejo. Y para el lado izquierdo en la pared tenemos enterrado nosotros al segundo cardenal que tuvo el Perú, Juan Landázuri, que falleció en el año de 1997. Segundo cardenal, porque el primero fue de los años 40, el señor Guevara, ¿no? Sí, Juan Gualberto de Guevara. De acuerdo. Y hay un cráneo ahí en el centro del altar negro. Exactamente. El templete de plata contiene el cráneo original de Santo Toribio de Mogrovejo. Y en las hornacinas de este altar uno ve a personajes de etnias diferentes. Acá se trata manifiestamente de un compatriota nuestro nativo de la selva, ¿no? No, exactamente. Es que Santo Toribio de Mogrovejo es considerado patrón de los indígenas. Él es el protector. Y ambas hornacinas podemos apreciar para el lado derecho un indio y para el lado izquierdo un mestizo, ya que él se encargó de la evangelización de estos personajes. Él es considerado el protector de los indígenas. En realidad él fue el arzobispo durante 25 años, recorrió, dicen que a pie, esta inmensa diócesis. Tanto es así que murió en Saña, a varios cientos de kilómetros al norte, en lo que es hoy Lambayeque, ¿no? Exacto. Él recorrió todo el Perú a pie evangelizando y llegó enfermo ya a Saña, al norte de Perú, en el cual falleció en el año de 1606. Nos estamos acercando al fin de esta nave. ¿Cuántos metros tiene de largo la catedral? 21 metros. Sí, sí, ¿no? Acá estamos llegando a la última capilla antes del espacio donde está el Santísimo Sacramento, que es la capilla dedicada a Santa Ana, que es la madre de la Virgen María. Exacto, capilla dedicada a Santa Ana. Importante esta capilla porque aquí está enterrado el primer alcalde que tuvo la ciudad de Lima, don Nicolás de Rivera el Viejo, junto con su esposa Elvira Dávalos. Nicolás de Rivera me parece que estuvo en la Isla del Gallo con Pizarro, es uno de los 13 que deciden ir al sur, ¿no? Y son los audaces. Pizarro marca con su espada una línea, quienes pasen esta línea van a ser ricos. Exacto, él conformó uno de los 13 del Gallo, cuando Pizarro decide trazar una línea en el suelo llegando a la Isla del Gallo y solo 13 lo acompañaron a la conquista del Perú, que son llamados los 13 del Gallo o los 13 de la Fama. ¿Cómo se explica que Nicolás de Rivera esté enterrado acá con toda tranquilidad, mientras que Pizarro desapareció y se le encontró 4 siglos después de muerto bajo el altar? Bueno, debe ser en esa época, en esos tiempos cuando se daban lugares de enterramientos en las iglesias, porque antiguamente en Lima no existían cementerios populares y mayormente las personas eran enterrados en las iglesias. Ha habido que esperar hasta el siglo XIX para el presbítero maestro, ¿no? Claro. No habían cementerios. No había. El primer cementerio que se inaugura fue el presbítero Matías Maestro en el año de 1808. Ahora, este es un altar diferente por su madera. ¿De dónde vendrá esa madera? Mayormente al Perú se trajo la madera cedro de Centroamérica. Llegó la madera cedro de Nicaragua y la madera cedro de Panamá, ya que en la época del siglo XVII y XVIII no había comunicación ni forma de ingresar a la selva peruana. Muchísimas gracias, señor Ernesto Linares, por esta guía. Le digo Linares, es Ernesto Linares. Muchísimas gracias, señor Ernesto Pilares, por guiarnos de una manera tan viva, porque
hay mucho que descubrir en esta catedral, concentra mucho de la historia de nuestra ciudad, ¿no? Exacto, hay muchas cosas dentro de la catedral que muchas de las personas que ingresan ven la catedral como una iglesia, pero no saben la historia que tenemos. Muy bien, vamos a continuar visitando ya no la nave derecha, sino la nave izquierda, con el guía oficial de la catedral, Ernesto Pilares. Continuamos con nuestro programa especial con motivo de la Semana Santa, descubriendo algunos de los misterios, de los rincones y los secretos de la Catedral de Lima, como dijimos, fundada el mismo día en que se fundó nuestra ciudad, es decir, 18 de enero de 1535. Y acá nos hallamos a la izquierda del altar principal, en espacios que antiguamente fueron parte de la sacristía y que hoy ha sido habilitado como un museo de la Catedral de Lima. Entramos y vemos este lienzo de 1725 que representa a los 14 incas y junto a ellos a los reyes que desde Carlos V, en este caso hasta Felipe V, que era el rey cuando se hizo este cuadro, han sido los reyes de España, de ese título, la autoridad en el territorio que hoy es el Perú. Lo interesante es que hay una continuidad en la visión de esa época entre los monarcas incas y los monarcas ibéricos de 1725. Si uno entra, en primer lugar saludamos nuevamente al guía, al señor Ernesto Pilares, y le agradecemos porque su vasta experiencia de 40 años acá la está poniendo a nuestro servicio. Todo este espacio que era antes de ser convertido en el Museo de la Catedral. Esta era la antes sacristía mayor. Se llama así porque está antes de lo que continúa la sacristía mayor. Y al fondo vemos una serie de objetos de uso litúrgico y entre ellos tengo entendido algunas donaciones hechas por los papas que han venido a visitar la catedral y a oficiar en ella. Por una parte Juan Pablo II, el 85 y el 88, y más recientemente el Papa Francisco. Exacto, ellos visitaron el Perú, los dos papas, San Juan Pablo II en 1985 y nuevamente en 1988, y el actual Papa Francisco que nos visitó en enero del año 2018. De acuerdo. Señor Linares, si es que me permite, acá tenemos ostensorios, ¿no?, que son objetos de arte, pero al servicio de la misa, en este caso para poner la hostia, ¿no? Claro, son custodias que mayoría pertenecen al siglo XVIII, están hechas en bronce dorado y algunas tienen incrustaciones de piedra, pero son piedras semipreciosas, son imitaciones de las originales. Y acá tenemos fuentes de agua. Exacto, son las piletas de la purificación que están hechas en piedra de Huamanga, esa es la piedra típica del departamento de Ayacucho de la ciudad de Huamanga. ¿Cómo se hace llegar el agua acá? Disculpe que le haga una pregunta totalmente terrenal, ¿no? Pero es interesante. ¿Cómo se hace llegar el agua? Es que antiguamente cuando el arzobispo se revestía en este lado, porque este vendría a ser la gran sacristía mayor, una vez que él se revestía, se acercaba ante estas piletas a purificarse las manos o a lavarse las manos, ya que antiguamente por los caños brotaba agua. El arzobispo, al momento que brotaba el agua, él lo bendecía y lo pasaba a ser bendita. Luego de ahí se purificaba, se lavaba las manos y salía en procesión para la Santa Misa. De acuerdo, vamos a continuar nuestro paseo en la nave izquierda, salimos del museo y nos vamos a encaminar a las capillas que hay después de esta zona. ¿Cuántas capillas tenemos en esta nave izquierda, señor Pilares? 7. En total la catedral cuenta con 15 capillas. Hay un altar principal y 15 capillas, de este lado 7, del otro 8. Exacto. Pero nosotros, bueno, Pizarro lo consideramos, no es una capilla, pero es la tumba de Pizarro, porque en realidad capilla solo se dedica a santos. Sí, Pizarro, santo creo que no era exactamente, ¿no? No. Veo que algunas de las donaciones de algunas relieves de madera muy impresionantes son hechas por su hija Francisca. Bueno, sí, hay una historia que cuenta, claro, este es el retablo de Nuestra Señora de la Evangelización. Este retablo data del año de 1654, está hecho todo en madera, con pan de oro y está dedicada a Nuestra Señora de la Evangelización. La imagen que se aprecia en la parte central fue la primera imagen que llegó al Perú.
Esta Virgen llegó al Perú en el año de 1551, fue obsequio del rey Carlos I, Carlos V de España. Ahora, el Papa San Juan Pablo II, en la primera visita en el año 85, a esta Virgen le obsequia la corona de plata. Y en el año 88, en la segunda visita que realiza el Papa nuevamente al Perú, le obsequia a la Virgen la rosa de oro, que la tiene sostenida en su mano derecha. De acuerdo, a la Virgen de la Evangelización. Entonces, luego tenemos una gran puerta que nos lleva a espacios abiertos, a la parte, digamos, interior del espacio de la catedral, ¿no? Vamos a ver esto, pero es un vasto espacio que parece un patio. Exacto, es un patio que lleva de nombre el Patio de los Naranjos, porque al momento que se comenzó a reconstruir la catedral o a construir a sus inicios, quisieron hacer una catedral similar a la Catedral de Sevilla, España. Por eso que nosotros tenemos dentro de la catedral este patio que se llama el Patio de los Naranjos por la tradición de los planos, ¿no? Porque en la Catedral de Sevilla, España, sí existía un jardín que se sembraba el fruto de la naranja. Y tengo entendido que por acá hay archivos. Exacto, ahí está el archivo para el lado derecho, Archivo tenemos una arzobispal. biblioteca también. De acuerdo, biblioteca y archivo. Y acá nos acercamos poco a poco a una capilla que tiene mucho que ver con la Universidad Decana de América. Cuéntenos cómo se llama esta capilla y cuál es su relación con la Universidad de San Marcos. Bueno, la capilla que vamos a ver a continuación es la capilla dedicada a Nuestra Señora de la Antigua. Es una pintura sevillana del año de 1548. Ella es considerada la primera patrona de la Universidad Mayor de San Marcos. La Universidad Mayor de San Marcos se fundó el 12 de mayo del año de 1551. Es considerada la universidad más antigua de América. De acuerdo, vemos una imagen de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Exacto, tenemos para el lado izquierdo universitario a San Marcos, que es el actual patrón de la universidad, y para el lado derecho a Santo Tomás de Aquino. San Marcos, que es el evangelista, Claro. cuyo nombre se dio a la universidad. En la universidad. Que es una universidad pontificia y civil, ¿no? Claro, exacto. Ahora, inclusive, todos los 12 de mayo que se celebra un aniversario más de la fundación de esta universidad, autoridades de esta universidad vienen a esta capilla y hacen un reponso, ¿no? En honor a su primera patrona. Y es verdad que aquí se han presentado tesis universitarias de sanmarquinos. Exactamente, claro, antiguamente. Cuando los alumnos de San Marcos terminaban su carrera profesional, su misa de graduación lo realizaban en esta capilla. Ya, estamos viendo acá una bandera que me parece que mantiene el escudo de la Universidad de San Marcos. Exacto, es la bandera que representa a la bandera de la Universidad Mayor de San Marcos. Y este altar, díganos de qué origen puede ser y con qué material es hecho. Parece que fuese plaquet, ¿no? O plata podría ser, ¿no? Pero no hay una fecha exacta. Y encima de todo, Dios Padre bajo forma de un triángulo. Exacto, que representaría el Espíritu Santo. De acuerdo. Todos los 12 de mayo, si uno viene el 12 de mayo, acá hay autoridades de San Marcos. De acuerdo. Bueno, y acá nos acercamos a la salida, al término de la nave izquierda, y tenemos una última capilla, ¿no? Sí, es la capilla dedicada a la Sagrada Familia, pero actualmente, como se ha inaugurado el año jubilar acá en todo el mundo por el Papa Francisco, inaugurado el año jubilar, acá se expone el Santísimo Sacramento para que la gente ingrese a orar. Bueno, regresamos, señor Pilares, a la nave central. Hay gente sentada practicando culto, de manera que no las vamos a molestar, pero sí creo que una imagen final del altar visto desde lejos. Díganos una palabra sobre el altar. Bueno, el templete, que es la parte central que vendría a ser el altar mayor, es obra del presbítero Matías Maestro. Que no le gustaba el barroco y que destruyó lo que había antes de él, ¿no? Exactamente, él trajo al Perú el último estilo, que es el estilo neoclásico. De acuerdo, y vemos un púlpito acá, desde donde se comenta el Evangelio, y dos ambones en los lados laterales del coro, donde se leían textos. Claro, la sillería del coro que se observa es del año 1626, fue hecho por el catalán español Pedro de Noguera. Muchísimas gracias por tu visita, es un placer recorrer esta catedral con usted, muchas gracias y que siga usted
gozando de guiar a tantas personas en esta catedral. Sí, usted, Muy buenos gracias. días y feliz Igualmente, Semana muy Santa. buenos días, igualmente, Gracias. Ha sido la visita a la catedral que hemos hecho de la mano de la persona más indicada, que es el guía de hace 40 años, Ernesto Pilares, que ha tenido la amabilidad de revelarnos algunos secretos. Habrá que regresar para conocerla más a fondo. Gracias por su sintonía y nos reservamos para una segunda parte en este programa, pero sobre el convento de los descalzos en el RIMAC. Continuamos con nuestro programa especial con motivo de la Semana Santa y después de haber visitado y explorado algunos misterios de la Catedral de Lima, en el centro de nuestra ciudad, hemos venido a lo que era la parte más norteña de la ciudad, del otro lado del río Rímac, lo cual corresponde al distrito de Rímac. Y naturalmente acá se construyó al pie del Cerro San Cristóbal, cuya cima puede ser vista de este claustro del Guardanal, porque el guardián del convento tenía su celda acá. Vemos la cruz que se construyó para conmemorar que los españoles se hubiesen salvado de una derrota por una rebelión indígena en 1536. Este convento cubre más de 2,5 hectáreas, existe desde fines del siglo XVI y está sobre todo asociada a la Orden de los Franciscanos, fundada por Francisco Asís en Italia en el siglo XII y que se expandió en todo el mundo católico. En el caso de Lima, aquí ha habido este convento y sigue existiendo como convento franciscano desde hace más de 400 años. Y es un convento que, como vamos a tratar de mostrar, ha tenido actividades muy importantes, tanto religiosas como humanas y musicales. Lo vamos a ver. Pero comenzamos con esta celda y con estos espacios para recibir a los visitantes. Naturalmente, vemos de inmediato el cuadro que representa a Monseñor Landázuri Ricketts, cardenal, segundo cardenal que ha tenido el Perú y que fue arzobispo de Lima durante casi 30 años. Hay otros cuadros que representan a otras personalidades franciscanas. Y en el cuarto adjunto vamos a ver algunas particularidades. Un niño Jesús con un reclinatorio para rezar y un sistema de lavado de manos que se usaba naturalmente antes de que hubiese agua corriente en las instalaciones del agua Manil. Y a la izquierda un cuadro muy original porque representa a un Jesús adolescente. No sabemos nada sobre su adolescencia, no hay referencias a esa etapa de su vida en los evangelios, pero acá es un muchacho, 12, 13, 14 años, que nos está mirando, inspirado por una cierta pintura europea que trataba de hacer una fijación de los ojos. Naturalmente, relojes para que la vida pueda ser disciplinada y retratos de santos y evangelistas. Todo esto, repito, en la primera celda de este patio, que es uno de los 4 claustros. Claustro quiere decir cerrado. Un patio cerrado por todas partes en donde se cultivan algunas plantas. En este caso vemos solamente representaciones de la Virgen bajo diversas advocaciones de la Virgen María. Esto es lo que estamos viendo ahora y naturalmente saludamos a la administradora del convento, Damaris Inga. Muchas gracias por recibirnos, Damaris, y a Percy Fernández, colaborador también de este enorme espacio, que es un espacio arqueológico y cultural. Muchas gracias por recibirnos. Este es un lugar histórico porque ha sido utilizado para hacer retiros espirituales. El silencio prima acá, no parece que estuviéramos en la ciudad, y han habido personalidades que han venido aquí a hacer retiros. Ricardo Palma, la Perricholi en el siglo XVIII, para quizás que la perdonen algunas deslices, y también José Carlos Mariátegui en el siglo XX y más adelante Chabuca Granda, me parece, ¿no? Así es, correcto. Bien, esta casa en sí nace como una casa de recolección de la Orden Franciscana.
Se llamó Casa de Recolección Nuestra Señora de los Ángeles y se funda un 10 de mayo de 1595. Nos encontramos justamente ahora en esta es la celda del Padre Guardián, es la celda más importante de todo el convento y como podemos ver, en efecto, esta celda ha sido por primera vez habitada por nuestro santo, San Francisco Solano. Actualmente esta celda está dedicada a las advocaciones a la Virgen María como Inmaculada Concepción, la patrona justamente de la Orden Franciscana. Y aquí lo que podemos observar es la presencia de las 3 escuelas de arte virreinal que van a nacer en el Perú, que son la escuela quiteña, la escuela limeña y la escuela cusqueña de este extremo. Percy, ¿qué clase de gente viene acá? ¿Qué es lo que buscan ver las gentes que tú recibes acá? Bien, gracias por la pregunta. Aquí vienen personas que debido a las dinámicas que presenta la ciudad, buscan un momento para encontrarse. De hecho, este espacio es propicio para que los visitantes, cualquier persona, sea peruano, extranjero, conozcan esta mística franciscana, ¿no? Alejarse un poquito del mundo, ya que cuando uno ingresa a este espacio, precisamente el propio ambiente nos envuelve, ¿no? En este halo de misticismo. Podemos dialogar inclusive con nosotros mismos, ¿no? Y eso es importante porque nos permite hacer una pausa en esta vida tan dinámica, tan intensa que nos proporciona la ciudad y este mundo contemporáneo. Damaris, vamos caminando hacia el claustro, por favor, pero quisieras que nos cuentes por qué es que se llama Convento de los Descalzos. ¿A qué descalzos se refiere el nombre que se le da? O Percy. Allá, listo. Sí. A ver, cuando nace el convento como una casa de recolección, aquí fueron sencillamente frailes franciscanos. Ahora, el nombre de los descalzos es bastante peculiar porque al Virreinato del Perú no llegó ningún franciscano descalzo. De hecho, Santo Toribio de Mogrovejo, impulsor de que se abriera esta casa religiosa, este recinto, buscó que vinieran descalzos, ¿no?, al Virreinato del Perú para abrir casas religiosas. Sin embargo, la denominación de descalzos fue el nombre que le adjudicó la comunidad limeña de la época. Bien, ya que los frailes pasaban desde la ciudad de Lima, transitando por lo que hoy es la Alameda de los Descalzos, ¿no?, del año de 1611, y en estos tiempos, por ejemplo, de canícula, ¿no?, de estío, o también, por ejemplo, de lluvia, el calzado que tenían era una sandalia, y esta era poco perceptible para el ojo de los limeños de la época. Entonces fueron señalados como descalzos. Acá estamos llegando a otro patio que tiene hierbas, no tiene árboles, sino hierbas variadas. ¿Por qué hay tantas hierbas en el jardín de este claustro? Damaris. Bien, este es el claustro número 3 del recorrido. Es el claustro dedicado a la enfermería y como podemos observar aquí, bueno, hablamos de hierbas medicinales propiamente, ¿no? Tenemos orégano, romero, hierba luisa, muña, albahaca. Son hierbas que los frailes trajeron de sus viajes de la sierra, de la selva, aprendieron de una manera empírica a manejarlos, a elaborar sus propios medicamentos y justamente a procesarlos aquí en el sector de la botica. Vamos a ver la botica justamente, que tiene una cantidad enorme de frascos y otros instrumentos de lo que era la medicina preindustrial, ¿no? Estamos hablando de recursos del siglo XVII y siglo XVIII, ¿no? Esta botica es implementada a lo largo del siglo XIX. Todos estos medicamentos, en efecto, son saldos originales que han quedado a través del tiempo. Aquí han venido médicos provenientes de Europa a atender a los frailes, a enseñar técnicas curativas y han traído máquinas incluso como estas, que podemos observar aquí. Una moledora de hierbas, serpientes disecadas en este caso, que los frailes mismos trajeron, ¿sí? Y aprendieron a aprovechar la grasa de ellas para los dolores musculares como artritis, un mortero de marfil, esta copita que llama la atención, que es para lavados oculares, y la creosota, destinado al dolor dental. Sí, que justamente esto sumergían un algodón, se lo colocaban en el diente dañado y les calmaba el dolor al instante. Por aquí tenemos un inventario de 1915 también, ¿sí? Elaborado a base de pluma y tinta, podemos ver la tipografía de la época. Y también esta pieza
que es un estetoscopio del siglo XIX, 1800. Hemos podido ver al padre Brown, un sacerdote franciscano descalzo canadiense, establecido en nuestro país hace muchas décadas, y que al mismo tiempo ha sido residente en el convento franciscano de Ocopa y en Satipo. O sea que sobre sierra y selva y sobre hierbas de esas regiones de nuestro país debe conocer bastante el padre Brown. Sí, de hecho, por ejemplo, Fray Mario Brown nos comentaba que muchos de sus hermanos traían estas hierbas precisamente para poder tener un gran repositorio, un herbolario, para que en este espacio se puedan hacer la medicina, ¿no? Una medicina, por supuesto, bastante natural, no como la medicina convencional que hoy en día nosotros solemos administrarnos. Sí. Ahora, vamos a visitar una celda, lo más cercana posible a lo que ha sido la manera austera de vivir de los residentes, de los visitantes de este convento. Adelante, por favor. Esto me parece que es una enfermería, ¿no? Damaris. Esta es la celda del fraile enfermo de gravedad. Aquí podemos ver, en efecto, bueno, este sector funcionaría como una suerte de UCI, ya que esta celda es la del enfermo de gravedad, tenía su cama, su cuero trenzado, sobre lo que se colocaba un pellejo para poder desechar, ya que esta lepra llega acá, su baño, una bañera de asiento, un escritorio, un baúl para las túnicas, y toda celda franciscana, un velador, y sobre el velador tenía un cráneo. Justamente eso en el recuerdo al memento mori. En la parte superior, aquí en el siguiente nivel, adelante por favor, aquí podemos encontrar la celda del fraile enfermero, quien se encargaba de cuidar de este fraile que estaba enfermo, ¿no? 24/7. Esa cama que pueden observar allí es la cama convencional de todo fraile. Hasta 1980 han dormido en ese tipo de camas. Colchón, nada. Eso es el colchón. Pellejo. Eso es el colchón. Colchón. Cuero de vaca. Cuero de vaca. Solamente. Una sábana, una colchita para el frío y ya está. La idea justamente es la austeridad, ¿no? Predomina la austeridad. Su escritorio, su tintero, su baúl para las túnicas, un lavadero y una maleta para las herramientas. Muy bien, vamos a culminar esta primera etapa de nuestro programa especial, como tú Semana Santa, con la enfermería y este claustro dedicado a las hierbas medicinales, y vamos a ver otro tipo de cosas en una parte diferente, en otros claustros del convento de los Descalzos en el Rímac. Nos hallamos en la capilla más emblemática del convento de los Descalzos, llamada Capilla de la Virgen del Carmen, presidida por un altar barroco del siglo XVIII. La capilla ha sido diseñada e impulsada por un monje que está enterrado al pie del altar. Se usa todavía para matrimonios y actividades litúrgicas solemnes, y está naturalmente decorada con una variedad de cuadros y las estaciones de la Pasión de la Cruz y la Virgen del Carmen en el centro con sus escapularios. Se dice que la Virgen el sábado saca unas cuantas almas que se han quedado en el purgatorio y las lleva al cielo, por eso conviene llevar el escapulario, ¿no? ¿Hay muchos patrimonios acá? En efecto, sí. Por supuesto, esta capilla, también bautizos, matrimonios, misas privadas, se ofician en esta capilla. Ojalá que duren mucho tiempo esos matrimonios. ¿Habrán seguido la cuenta un poco o no? Sí, de hecho que sí. Por aquí se han casado familias muy emblemáticas, ¿no? Y en la actualidad también abre sus puertas para este tipo de ceremonias, ¿no? Muy bien. Vamos a caminar por este pasadizo a ver una colección de pinturas europeas con la que los franciscanos naturalmente decoraban sus instalaciones, pinturas destinadas a promover la fe y las devociones diferentes. Si entramos al cuarto que está delante de nosotros, con una bella pintura azul, realmente es una pintura magnífica, vemos un cuadro del que puede ser el más importante pintor que haya vivido en nuestro país, Bernardo Vitti, italiano, traído para enseñar a pintar acá, porque no había la pintura sobre tela en el mundo americano, y Bernardo Vitti está directamente vinculado con el taller de Miguel Ángel en Italia. Él mismo era italiano, y esto es una virgen diferente, no sé qué virgen será, pero quizás tú sabes, ¿no? La Virgen de la Rosa Mística, en efecto.
Así es, tiene en la mano derecha a la Virgen portando una rosa y esto es un ejemplo clarísimo del estilo manierista, ¿no?, que ingresa con Bernardo Vitti. Y acá tenemos más bien una obra española, ¿no? Se siente justamente por los colores y se le atribuye a Esteban Murillo, uno de los grandes pintores españoles, pero no se sabe si es directamente de él o de algún alumno de Murillo, ¿no? Es Jesús llevado por su padre San José. Magnífica escena de padre e hijo ahí, tampoco las hay muchas porque José desaparece. Cuando uno sale y en un cuarto con otros cuadros se encuentra que hay un retrato de Miguel Grau, porque se le atribuye haber venido aquí cuando él decide renunciar al escaño de diputado por Paita, que ejercía en el Congreso, y reinscribirse en la Marina. Y para comandar el Huáscar específicamente, no quiere un barco más grande, quiere el Huáscar y viene a recogerse acá. Es un padre de familia que sabe el riesgo que corre, que está yendo a un lugar de que quizás no va a regresar y se encomienda a Dios acá, en esta capilla. ¿Cómo se llama esta capilla? Esta es la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles. ¿Sí? Mencionaba que esta es la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles. Vemos ahí a la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles en esa representación italiana. Hasta hace poco tiempo se conocía de que esta obra, ¿no?, era atribuida a a Angelino Medoro. Sin embargo, a través de un estudio publicado en España, ya se conoce que es de factura de Mateo Pérez de Alessio. Muy bien. En todo caso es muy emocionante pensar en Grau, que haya querido recogerse antes de partir a la guerra, sabiendo que las posibilidades de regresar eran limitadas. Y a través de esta reja vemos otro claustro y otro espacio. Damaris, cuéntame, ¿a dónde nos estamos encaminando? ¿Qué hay por ahí? Aquí tenemos una casa de retiro también. Casa de retiro, sí, muy importante. Vamos a visitar este cuarto que está consagrado, actividades que se han practicado ahí que no son necesariamente religiosas, por ejemplo, la ruta criolla. Sabemos que el RIMAC ha sido uno de los orígenes de la música criolla junto a los barrios altos y el barrio de Monserrate. Y hay acá toda una explicación sobre el criollismo y junto a ella otra práctica alimenticia, una olla enorme, un perol, para hacer una sopa que se distribuye a los más pobres el 2 de agosto, de acuerdo a una costumbre que implantó Francisco de Asís mismo, la porciúncula, pequeño pedacito. ¿Se practica todavía el 2 de agosto la porciúncula? 2 de agosto de cada año. ¿Y qué se hace? 2 de agosto de cada año los frailes, con días de anticipación, lógicamente, reciben donaciones para poder invitar. Se reciben entre 2.000 y 3.000 personas ese día y se les sirve en 6 ollas de este tamaño. Esta es la única que en efecto se utiliza de cobre. Se prepara el famoso puchero franciscano, que consiste en una sopita de arroz con todas las carnes, muy sustanciosa. Por lo menos uno se sostiene. Finalmente hay este diagrama con 6 personalidades emblemáticas de la música criolla: Chabuca Grande, Óscar Avilés y Arturo Sambo Cabero, Lucha Reyes, Augusto Polo Campos, Domingo Yufra y Jesús Vázquez. ¿Por qué hay ese diagrama sobre el criollismo acá? Cuéntanos, Percy. Porque también estuvieron presentes en este distrito. Se conoce mucho acerca de su presencia en barrios altos, en el barrio de Monserrate, pero aquí también hicieron gala de su talento. De acuerdo. Ahora bien, hay unas citas, entre otras del autor de décimas, Nicomedes Santa Cruz: de ser como soy me alegro, ignorante es quien critica, que mi color sea negro, eso a nadie perjudica. De verdad que son unos versos bastante potentes, ¿no?, que nos invitan también a reflexionar acerca de las distintas razas, ¿no?, etnias que componen este bello país. Vamos a visitar un último espacio, el criollismo en el RIMAC, que está inscrito en el arco de entrada, pero uno lo que ve son mecanismos para producir vino. Cuéntame, por favor, sobre la relación de los franciscanos con el vino, que lo necesitan, como se dice, para la misa
pero también para la mesa. Sí, efectivamente. Don Carvalho, por ejemplo, este convento en la época colonial ha sido muy extenso, ¿no? Gozaba de grandes extensiones de chacras, ¿no? Y ahí tenían pues, ¿no? Sus viñedos. Aquí podemos ver, ¿no? Esta prensa, este lagar, en donde lógicamente se prensaba la uva, ¿no? Se prensaba la uva a través de este mecanismo. Y se le pone en estas tinajas de cerámica en las que se producía también el pisco, y creo que el nombre pisco es atribuido a los recipientes, ¿no, Damaris? Exactamente. El proceso era de la siguiente manera. Luego de la prensa, de pasar la uva por la prensa, iba al alambique. El alambique destilaba el alcohol de la uva y luego se reservaba en estas botijas. O sea que hay un pisco específico de los franciscanos de los descalzos. ¿Y cuándo lo vamos a poder probar? Pronto. ¿Qué día? ¿Qué día pronto, es? Muy pronto. ¿Cuándo se cosecha el uva? Muy pronto. ¿Pero tienen viña? ¿Tienen viña en el convento? Actualmente ya no. Ya no, ya no. Bueno, la verdad es que es una visita extraordinaria. Hemos visto cuadros, hemos visto arquitectura, hemos visto hierbas, hemos visto costumbres de vida, hemos visto dormitorios, y acá son tinajeras, ¿no? Tinajeras para filtrar el agua. ¿Y a dónde nos llevan ahora? Hay un último claustro que quisiéramos ver, ¿eh? Este es el comedor, sin duda el refectorio, donde los padres comen sin hablar, porque se les lee durante la comida, ¿no? Hay un espacio para que un lector lea libros inspiradores, la Biblia u otros, todo el mundo come en silencio y salen de acá no solamente revitalizados. Y una última cena muy particular, ¿no, Percy? Porque no tiene lugar en una pequeña casa encontrada por Jesús en Jerusalén. Sí, efectivamente, es una última cena bastante imponente porque es una última cena de corte. Y si nosotros, por ejemplo, vemos esas columnas, esas pilastras, el menaje y el tipo de piso que se presenta en esa composición. Es una pintura, ¿no? Limeña del siglo XVIII, en donde podemos ver precisamente ese momento en el que Cristo ha revelado que uno de sus discípulos lo va a traicionar. Y ahí está Judas con su inevitable cara de traidor. Y junto a Jesús, lo de Jesús sobre él, Juan, el más joven, el discípulo preferido, ¿no? Sí, según la tradición se menciona pues, ¿no? que Juan era el discípulo más joven y más amado por Cristo. De hecho, Juan va a ser quien se va a encargar del cuidado de María. Y también podemos ver, por ejemplo, ¿no? Como le he mencionado, a Judas, ¿no? A quien reconocemos por la bolsita de monedas que esconde con los 30 denarios. Verdaderamente. Bueno, hay un último claustro que visitar. Vamos por acá, porque me han dicho que hay una mano artística hecha por una española inspirada en Ayacucho. Y no se puede hacer un programa sin mencionar a esa bella región de la Sierra Central. Estamos atravesando acá algunos pasadizos llenos de cuadros, pero lo que nos importa es regresar a la luz, y de pronto estamos en un claustro con una estética diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Esto no es barroco, ¿eh? Por supuesto. Toda esta decoración, nos encontramos ahora en el claustro de las procesiones, popularmente conocido como claustro ayacuchano. Este claustro ha sido decorado en el año de 1982 por una monja española. Su nombre fue María del Mar Belda. Ella con tan solo, tenía 67 años, se demora cerca de 5 meses en decorar todo esto. 5 meses, nada más. Tan solo 5 meses, así es, con apoyo de una estudiante, sí. ¿Sí? La cúpula y el techo inspirándose en el arte ayacuchano. Bueno, realmente acá parece que hay un estrado, van a celebrar la Semana Santa, hay una fiesta. Normalmente, claro, porque este es el claustro de las procesiones, tenemos alrededor, como pueden observar, aquí, si vamos por este extremo, para mostrarle, tenemos retablos que nos muestran el Vía Crucis. Ya. Son retablos del siglo XVIII. Ah, pero lo XVIII ha sido cubierto por el arte ayacuchano, ¿no? Bueno, de manera que el sufrimiento del Vía Crucis está morigerado por el arte de esta monja española que se inspiró en Ayacucho. Muchísimas gracias, Damaris, muchas gracias a ti, Percy. Una maravilla poder pasear y recordar a tantos peruanos que han venido acá en busca de un momento de retiro, un momento de espiritualidad y de diálogo consigo mismos, tal como la tradición dice. Y acá estamos viendo otra vez el Cerro San Cristóbal
y el campanario de la iglesia principal de los Descalzos, con las casas pintadas de colores diferentes que han ido apareciendo en las faldas del cerro emblemático de nuestra ciudad, presidido por una cruz. Muchísimas gracias a Maris y Percy, un placer haber estado acá. La próxima vez que venga quisiera poder quedarme a dormir. Se puede, ¿no? Como un retiro. Palabra dada. Muchas gracias y muy buenos días para ustedes y feliz Semana Santa. Ha sido nuestro programa especial sobre la Semana Santa, visitando este lugar originalísimo a las faldas del Cerro San Cristóbal y que está íntimamente vinculado con la historia de nuestra ciudad capital desde el siglo XVI y seguirá a lo largo de los siglos que vengan. Gracias por su sintonía. Feliz Semana Santa.